gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es, Cristo Jesús. Buenos días, Dios le bendiga. En esta mañana estamos retransmitiendo de nuevo desde la iglesia Durán, esperando que ahí donde usted se encuentra tenga un buen tiempo, esté en sanidad, que esté andando en salud, que esté andando en bendición, y queremos esta mañana compartir la palabra ahí donde se encuentra. Y queremos estar hablando de rompiendo los límites. Y romper los límites significa romper a veces estructuras que nos limitan y nos condicionan a estar viviendo de una manera determinada. Dios es un Dios que no tiene límites, es un Dios poderoso y nosotros queremos conocerle mejor y conocer en su palabra. Por eso en esta mañana vamos a estar viendo que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible ni difícil para Él. Pero que a veces nuestro pensamiento acerca de Él nos limita y que tenemos un Dios de acuerdo con nuestras limitaciones. Por eso vamos a romper estructuras, vamos a creer como es Dios y no como queremos que sea Dios. Ahí donde está le invito a que ore, a que participe en este tiempo de oración y que se una con nosotros en la iglesia en la oración. Padre, oramos en el nombre de Jesús, presentamos esta palabra. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, pero también pedimos, Señor, que tú obres, que tú te manifiestes, que tú toques corazones, toques vidas, y ahí donde se encuentran puedan ser dirigidos por tu palabra, transformados y cambiados por tu presencia, y que en esta mañana, Señor, tu palabra sea dirigida por tu Espíritu y que produzca transformaciones y cambio en lo más profundo de cada ser, en lo más profundo de cada mente. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú uses esta palabra como instrumento de bendición para cada vida y como instrumento de transformación. Oramos para que tú obres en el nombre de Jesús. Amén y amén. A veces un cambio de escenario, de lugar, puede provocar también un cambio de nuestra posición en Dios. Por lo tanto, todos los cambios puede suceder que lo que nos ocurre, tanto si estamos sanos y pasamos a estar enfermos, si estamos viviendo en un lugar y somos llevados a otro lugar, si cambiamos de trabajo, si cambiamos nuestra condición en la familia, de solteros a casados, todos los cambios pueden producir en nosotros un cambio en la confianza en Dios. Por eso es necesario tener la posición correcta, porque la posición nos puede cambiar, nuestros estados pueden cambiar, puedes estar enfermo, puedes estar sano, puedes estar embarazada o no estar embarazada, puedes estar, y eso es en prosperidad o estar pasando por necesidad. Pero Dios no cambia. Nuestros cambios no hacen que el cambio de Dios. Puede ser que ahora estemos viviendo situaciones difíciles y que como estamos viendo el movimiento mundial que está habiendo y cómo el mundo está sacudido por lo que está ocurriendo, pero Dios no ha cambiado. El gran problema es que a veces los creyentes tenemos un Dios a nuestra medida, hecho
a nuestra manera de entender y a nuestra comprensión. Por eso hay tantas religiones, tantas creencias, tantas formas de entender, y aún dentro de los creyentes tantas opiniones y tanta diversidad de parecer. Pero Dios es el mismo, para todos es el mismo. Dios no cambia. La Biblia nos muestra que Dios es inmutable, no tiene un pensamiento hoy y un pensamiento mañana. Dios permanece fiel a su palabra y lo que nos ha dicho sigue estando vigente. El gran problema es que los cambios nos sacuden y al sacudirnos nos sentimos movilizados. Y al movilizarnos parece que aún nuestra fe pueda ser conmovida, removida. Hoy en día estaba viendo personas que por diferentes circunstancias no quieren ir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. O si van a la iglesia no les gusta porque en la iglesia no hay aire acondicionado. O porque en la iglesia el local no cumple con su gusto y su forma de entender la decoración. O como el lugar tendría que ser más grande o más pequeño. O porque las personas que asisten no son de su posición social. Y las personas intentamos que Dios esté limitado a nuestros pensares y a nuestro sentir. Y Dios no actúa de acuerdo con nuestro pensar o nuestros sentimientos. Dios sigue siendo Dios en todo lugar y en todo tiempo. Dios es todopoderoso. Y el Dios de la Biblia que nos muestra es que tiene todo el poder, tiene el control de toda la situación. Y no entenderlo limita nuestro entendimiento. Por eso, para romper límites hay que entender primero cómo es el Dios sin límites. Porque a veces estamos limitados y encajonamos a Dios en nuestro pensamiento, en nuestra estructura, en nuestra forma de entender. Y quisiera tratar varias historias y si da tiempo, pudiéramos indagar un poco más. Pero empezaremos con la primera historia, que es en el tiempo en que Moisés tiene que presentarse delante de la presencia de Faraón. Y cuando acuden a Faraón, les recuerdo que para Egipto, Faraón era un dios. Es más, cada una de las plagas en Egipto iba en contra de un dios. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Una que es significativa es la plaga de las tinieblas, porque para ellos el sol era un dios que era el dios Ra. Y cuando Dios muestra su poder, hace que todo lugar esté en tinieblas. Sin embargo, los hebreos tenían luces en sus casas. Y ahí muestra el poder de Dios y la magnificencia y la diferencia de lo que la gente llama ser un Dios al Dios todopoderoso de la Biblia. Por eso nosotros entendemos que cuando estamos frente al Dios de todo poder, no estamos hablando de un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, sino que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y que tenemos que entender y comprender, porque si Dios está limitado y pensamos que Dios no puede hacer según qué cosas, creeremos que un Dios que no puede sanar a un enfermo, que Dios tiene limitaciones en según en qué enfermedades, que Dios puede bendecir y ayudarnos a prosperar, pero que no nos puede dar un trabajo. Y estaremos siempre limitando a Dios en lo que puede y lo que no puede hacer. Por eso, para romper las estructuras, para romper los límites, primero tenemos que entender que el Dios que estamos hablando es el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y que muestra a través de la Escritura en acciones a favor de su pueblo cómo es su poder y cómo es su grandiosidad. Dice en Éxodo capítulo 5, en el versículo 1 al 4. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Lo primero que vemos aquí es la respuesta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz?
y deje de ir a Israel. ¿Cuántas personas hoy se enfrentan cuando escuchan la palabra de Dios de la misma forma? ¿Quién es Dios? Para que yo tenga que creer en Él. Porque a veces hay hombres y personas que se sienten dioses, como Faraón, que no entienden que el Dios que hizo los cielos, la tierra, que todo el universo fue creado por Él, no necesita de ningún hombre ni de la voluntad de ningún ser humano. Y que a veces le da la oportunidad de volverse a Él, como en este momento le estaba dando la oportunidad a Faraón de conocerle. Pero lejos de querer conocer Faraón, lo que hizo fue, y sabemos por las Escrituras, que cada vez que escuchaba la voz de Dios por medio de Moisés, él endurecía su corazón. Y que cada vez que había una plaga, todavía más se endurecía. Así hay personas que cuando se enfrentan al Dios Todopoderoso, en vez de reconocerlo, dicen, yo no lo conozco. Es más, no lo conozco y seguiré viviendo mi vida como la quiero vivir. Porque dice, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y hoy en día hay personas que se están enfrentando al Dios Todopoderoso sin ser conscientes de quién se enfrentan. Y a veces el creyente aún tiene limitaciones en su fe, porque no entiende que el Dios de todo poder puede hacer cosas grandes. Y nos enfrentamos a una situación en la cual las personas están teniendo un Dios limitado, confían en Él en unas cosas y en otras no. Y que cuando enseguida vienen las circunstancias y las adversidades, entonces empiezan a decir, Dios ya no es como yo creía. Dios no es tan poderoso como yo pensaba. Y esto es un poco la historia que estamos viendo aquí en Éxodo, porque en el capítulo mismo que hemos leído en Éxodo 5, dice en el versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a su capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vaya ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. De pronto, la respuesta de Faraón es la siguiente. Tú vienes con un Dios todopoderoso, yo voy a demostrar quién soy. Y entonces dice que Faraón le dijo a sus capataces y a los cuadrilleros, a los que estaban de responsables, que para hacer ahora el ladrillo ya no les iban a dar la paja, porque el ladrillo se hacía con paja y con barro, sino que ahora tendrían que además recoger ellos mismos la paja para hacer los ladrillos. Es decir, te vamos a incrementar el trabajo, te vamos a incrementar el sufrimiento, te vamos a incrementar el dolor. Porque así actúa Faraón, pero así actúa Satanás con las personas. ¿Tú crees? ¿Confías en Dios? No te preocupes, te voy a agravar tu situación. Voy a ponerte más ladrillo, te voy a poner más paja. Vas a tener que hacer más esfuerzo. Y veremos si confías en Dios. Y esa es la situación en la que el pueblo de Israel se vio y tuvo que enfrentarse. Es más, le dice, y no disminuiréis el trabajo. ¿Por qué? Porque estáis ociosos. Porque lo que queréis hacer es hacer sacrificios para vuestro Dios. Por lo tanto, estáis siguiendo palabras de mentira. Porque el verdadero Dios es Faraón. Y los verdaderos dioses son los dioses de Egipto. Y aquí empezó un conflicto en que Dios empezó a demostrar con su poder quién era. Pero no al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel. Porque los que estaban viviendo en servidumbre, los que estaban en ese momento desconfiando, no era el pueblo de Egipto. Egipto creía en sus dioses, sino era el pueblo de Israel que creía en el Dios Todopoderoso. Por eso en el capítulo 6 de Éxodo dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos.
También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. En vez de mejorar su situación, la situación del pueblo de Israel empeora. Los trabajos son más duros, pero Dios le da una palabra a Moisés. Dice, ahora verás lo que yo voy a hacer. Espera, confía. Verás lo que voy a hacer a Faraón. Y como con mano fuerte va a dejar ir a mi pueblo. Lo va a dejar, va a salir. Van a dejar de ser esclavos. Yo le recuerdo algo, que esto es una similitud de la vida cristiana. Nosotros éramos esclavos del diablo. Y al tener un encuentro personal con Cristo, al aceptar a Jesucristo, ahora somos libres. Nos ha hecho libres del pecado. Nos ha hecho libres del enemigo, del diablo. Pero el enemigo no se queda quieto, siempre oprime un poco más. Ahora, nosotros tenemos que empezar a mirar en quién hemos confiado, cómo es nuestro Dios de grande. Porque en el momento en que empezó a agravarse, el pueblo de Israel se empezó a lamentarse y empezó a quejarse contra Dios. Y Dios le dice, ahora verás, ahora vas a ver quién es Dios y te voy a mostrar a ti y a Faraón y a todo el pueblo cómo soy. Porque es cierto, yo hablé y me mostré a Abraham, a Isaac y Jacob como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, pero a ti me revelé como Jehová. Y aquí hay un juego de palabras, el omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso, pero Jehová significa yo soy el... Y aquí es donde empieza el tema en esta mañana. Hay gente que le va bien un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que no lo puede, pero que en cuanto momento que viene aquí se le agrava la situación, el Dios omnipotente ya no está. Pero nosotros tenemos que tener claro en quién hemos confiado. Hemos confiado en el yo soy el que soy. Y significa que yo soy el que soy, ¿sabes lo que significa? Significa que Dios no es como usted piensa que es, ni como yo pienso que es. Él es como Él dice ser. Y por eso nosotros a veces estamos limitados porque queremos encajonar a Dios en nuestros pensamientos, limitarlos en nuestras decisiones. Si Dios hace esto, si me sana, entonces es Dios. Si no me sana, no es Dios. Si Dios me responde en este trabajo, entonces es Dios. Si no me responde, no es Dios. Si Dios me cubre en esta situación, entonces es Dios. Y limitamos a Dios en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y si Dios responde, es Dios. Si Dios no responde, no es Dios. Y sabe una cosa, Dios es Dios. Y Él es como es. A pesar de que nosotros creamos o no creamos. Por eso es importante. Porque dice, yo me di a conocer y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero a ti me he mostrado de otra forma. Te he dicho que yo soy el que soy. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan del cielo. Yo soy la puerta. Y Jesús hablaba del yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es quien dice la Biblia que es, no quien la gente dice que es. Porque algunos tienen un Cristo a su medida. Y nosotros tenemos que empezar a mirar cómo es Dios y empezar a desechar todo límite. Porque el Dios real creó los cielos y la tierra. No creemos en que el cielo y la tierra son fruto de una explosión, sino fue una acción divina. Fue una intervención de parte de Dios. Nosotros creemos en el Dios todopoderoso porque Dios no solo es que haya hecho el cielo y la tierra, nos hizo también a nosotros. Y Dios a veces tiene que responder y responde por medio de profetas y por medio de su palabra, diciendo por ejemplo a Jeremías en el capítulo 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Si usted mira y mira el universo y la grandeza de cada una de las estrellas, o el resplandor del sol, o cualquier cosa que hay en el firmamento, y considera la grandeza de todo ello, ¿cuánto más grande tiene que ser el que lo ha hecho? ¿Cuánto más grande es el autor de toda la creación? En Génesis 17:1 Dios se presenta como yo soy el Dios todopoderoso. Jesús dijo para Dios
Todo es posible. A Jeremías le dice que hay cosas difíciles. Jeremías le pregunta, ¿hay cosas difíciles para ti? Pero Dios le responde y le dice en Jeremías 32, 27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para que ha creado el cielo y la tierra? Dios puede hacer todo nuevo. Yo he escuchado de milagros que el Señor ha hecho, haciendo riñones nuevos, órganos nuevos. Porque alguien dijo, si el hombre es capaz de construir un gran barco y el que lo ha hecho no será capaz de construir los recambios necesarios para ese gran barco. Si el hombre tiene la capacidad de hacer obras impresionantes, puede hacer edificios que alcancen el cielo de casi 500 metros, barcos que puedan transportar aviones. Y cuando los vemos y vemos todas estas grandes obras de los hombres, encontramos que son cosas difíciles de hacer, pero que alguien las ha realizado. Hoy podemos comunicarnos por medio de telefonía, podemos ver nuestras imágenes. Y esto hace años era imposible, algo difícil. Hoy está hecho y para los hombres no ha sido difícil, ha sido accesible. ¿Cuánto más nuestro Dios puede hacerse? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas está limitado Dios? ¿Puede sanar? ¿Puede cubrir mis necesidades? ¿Puede protegerme en medio de una pandemia? ¿Me puede sanar si me contraigo ese virus? Algo está pasando porque la gente está desconfiando de Dios. Parece que la solución la tiene la ciencia, la solución la tienen los hombres, cuando los hombres somos fruto de su creación. El Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, a Él no se le puede impedir. No se le puede impedir. La gente le pone límites y quiere decirle a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero le digo una cosa, nadie va a impedir que se cumpla la palabra de Dios. No hay hombre que pueda impedir. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Ahora, lo primero que le quiero decir, a Dios no se le puede impedir que Él logre sus propósitos. Él no puede, ¿qué hombre puede detener su mano? ¿Qué hombre puede detener lo que Él quiere hacer? ¿Qué persona se ha levantado a lo largo de los siglos? Nabucodonosor ya no existe. Faraón no existe. Todos los hombres que se levantaron, Napoleón, Hitler, Mussolini, en la historia no existen. Todos los hombres, aun Poncio Pilato, el sumo sacerdote, aquellos que intentaron que Cristo fuese aniquilado, no existen. Sin embargo, hoy en día sigue habiendo un pueblo que sigue confiando en el Cristo vivo, resucitado. Porque no hay nada difícil, no hay nada imposible. ¿Hay algo difícil para Él? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es la situación más difícil que en tu vida pueda estar pasando que Dios no pueda cambiar? Dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Se levante un nuevo presidente, se levante una nueva nación, se levante gente que piense que puede huir de la presencia de Dios al lugar y al rincón más escondido del universo. Dios va a hacer lo que va a hacer y nadie se lo va a impedir. En Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que
quiero. Dios va a hacer todo lo que quiere. Es el que puede anunciar desde la antigüedad las cosas que están por venir. De hecho, nosotros sabemos que hay cosas que están por venir anunciadas hace 2000 años, que van a suceder y que se están cumpliendo en el día de hoy. Y hay cosas que van a ocurrir que la Biblia ya lo anunció, porque el Dios que habla y que tiene el poder para realizar las cosas, no hay nadie que pueda detener su mano. No hay nadie que pueda impedir su obra. Todo lo que Dios quiere lo lleva a cabo. A pesar de que el hombre a veces se envalentone delante de Dios pensando que va a resistirlo y que ofreciéndole resistencia a Dios va a ganar la batalla. A Dios no se le puede vencer. Se le puede creer, se le puede servir. Sí, se le puede sobre todo amar. Pero vencerlo. Hubo alguien en el cielo que se rebeló pensando que lo iba a vencer. Y la Biblia muestra que está derrotado y vencido. Y aunque está obrando en la tierra, es el Dios de este siglo. Dice la palabra que es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de las personas. Pero le llama de este siglo, pero no le llaman el Dios eterno. Porque nuestro Dios que está en los cielos es eterno, a diferencia del diablo que está obrando aquí como el príncipe de este mundo. Dios es omnipotente. ¿Quién puede contender contra Dios? ¿Quién se puede poner en la posición de tener un debate contra Dios y ganarlo? En sabiduría. ¿Quién puede decirle a Dios, aun siendo un científico que ha inventado un arma nuclear poderosa para destruir las naciones, ¿acaso este hombre podría prevalecer contra Dios? Si la misma arma que ha creado se vuelve en su contra. Lo mismo armamento que nosotros creamos para coger y destruir, a veces puede volvérsenos en nuestra contra. Dice en Job 42, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría, es de sabio estar en siempre diciéndole a Dios, si tú no haces esto, no voy a creer en ti? Hay personas que están esperando a que Dios haga algo. Y si no lo hace de acuerdo con sus planes y sus proyectos, si no le da lo que ellos piden y Dios no actúa y les da lo que quieren, entonces dicen, no voy a creer en ti. No voy a confiar en ti. Si no salen las cosas como yo no quiero, como yo quiero, no voy a creer. Es sabio contender con el omnipotente, con el todopoderoso. Es sabio desafiar a Dios. Es sabio ponerse en contra de Dios. Cuando uno lee la Biblia, lee que aún Faraón tuvo que acabar soltando al pueblo de Israel. Faraón tuvo que ver y perder a su propio primogénito, es decir, su propia descendencia, que sería un Dios, y ver no solo como Dios hacía tinieblas o cada una de las plagas iban dirigidas en frente a un Dios, sino tuvo que ver como aún su propia herencia, su propia divinidad era cuestionada. Dice la Biblia que el Señor sea nuestro temor. El Dios todopoderoso, el omnipotente, el que hace todo, tenemos que tener la confianza. Y si queremos romper límites, tenemos que romper los límites en nuestra confianza en Él. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando a los malos, Dios ve las buenas cosas y ve lo malo. Y dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Sabe? Esto me dice que en esta mañana, si usted me escucha, desde donde esté escuchándome, Dios lo está viendo. Pero aquí donde estamos también Dios nos está viendo. Dios no necesita un control por medio de cámaras. Dios no necesita toda la tecnología que hoy en día el hombre ha creado
para saber y controlar su posicionamiento por medio de GPS. Dios no necesita toda esa tecnología porque dice que los ojos de Jehová lo ven todo. Dios dice en su palabra, no se venden, en Mateo 10, 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Sabe? Ni un solo pájaro cae a tierra sin que Dios lo sepa. Imagínense el conocimiento que de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dice que conoce aún los pelos que están en nuestra cabeza. Conoce cuando un pajarillo cae al suelo. Conoce y sabe. ¿Que sabemos nosotros cuántos pájaros han caído hoy? ¿Acaso sabemos ni siquiera qué tipo de especie de pájaro? ¿Era un gorrión? ¿Una golondrina? ¿Era un águila? Dios lo sabe. ¿Cuántas águilas cayeron hoy? ¿Cuántas golondrinas? Dios conoce cada cosa que está ocurriendo en este planeta. Dios sabe lo que está pasando en Rusia, en Dinamarca, en Latinoamérica, en Asia. Dios lo sabe. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Dios conoce lo que sucede. Sabe que nosotros estamos limitados. Ahora, hay gente que tiene un Dios que es un Dios a su medida y que lo tiene en los momentos de dificultades y acude solo a Dios cuando vienen los problemas. Entonces, cuando tienen los problemas, entonces confían en Dios. Cuando se resuelven, dejan de confiar en Dios, vuelven otra vez a tener problemas y vuelven a confiar. Y tienen un Dios que es de circunstancias, es un Dios de las circunstancias. Tienen un Dios que depende del momento y de la situación. Es el Dios de los montes y es el Dios de los valles. Dice en Primera de Reyes, capítulo 20, en el versículo 22 al 23. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve y fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Si lee la historia en Primera de Reyes, verá que vino el rey de Ben-Hadad de Siria, amenazó a Acab en despojarle de todo lo que tenía y aún de la pérdida de su familia, y que Dios deshizo por medio de un pequeño ejército, todo un ejército que se había levantado poderoso. Pero la amenaza no había terminado ahí, sino que volvía. Ahora, cuando vuelve, Dios le advierte, le dice, dile que fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Israel vendrá contra ti. Y los siervos, escuche bien, los siervos del rey de Israel, los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos. Es un Dios de montes y un Dios de valles. Ellos tenían un Dios para cada cosa. ¿Sabe que hay gente que tiene un Dios para cada cosa? Hay gente que tiene un Dios para el dinero. Usted verá en algunos lugares que tienen detrás una imagen que sostiene una moneda y que a ponerle la monedita están diciendo que ese es su negocio, va a funcionar mejor. Luego tienen dioses de protección en el coche. Se pone una medallita y los protege. Entonces tienen un Dios para cuando conducen, un Dios para cuando están en el negocio. Luego tienen un Dios para cuando están enfermos y le ponen una pulserita y para protegerse. Tienen un Dios para cuando llueve, un Dios para cuando sale el sol, un Dios para cuando están en casa, un Dios para cuando salen, un Dios que lo ponen en la puerta de la entrada, un Dios que guarda el hogar, un Dios para cuando beben, un Dios para cada situación en la vida. Es triste ver que hay un Dios para cada situación cuando Dios dice que es Dios todopoderoso y yo soy el que soy. Y así se muestra. Pero
Hay gente que tiene un Dios de montes. ¿Qué sería hoy en día un Dios de montes? Para cuando las cosas no van bien. El monte significa en la Biblia cuando estás en la altura, cuando estás cerca de Dios. En el monte se recibieron las tablas, en el monte hubo la transfiguración de Cristo. Los montes nos muestran la cercanía con Dios. Es un Dios que cuando te van bien las cosas, qué bueno es Dios. Dios está siendo bueno conmigo porque me está bendiciendo. Qué bien, me gusta ir a su casa, estar en su presencia, porque Dios me está bendiciendo. Y hay personas que tienen un Dios de montes. Un Dios que cuando todo le va bien, entonces creen en Él. Entonces se sienten a gusto, confían, abran, pero cambian el escenario. Y como empecé diciendo, cambia el escenario de la vida. Empieza a tener un poco de opresión como lo tenían los israelitas. Empieza a vivir un poco de dolor. Pasa por una enfermedad. Cuando tenías un negocio próspero, el negocio cierra. Cuando tenías un buen trabajo, te despiden. Entonces, en ese momento el Dios de montes ya deja de ser el Dios de montes. Ya no es Dios. Ha olvidado de mí. Ya no puedo confiar en Él. Porque mira lo que me está pasando, mira lo que estoy viviendo. Y en la Biblia verá pasajes en las Escrituras de cómo el sufrimiento estaba obligado a aquellos que confiaban en Dios. Los profetas, el apóstol Pablo, Pedro, todos y cada uno de ellos pasaron por dificultades. Y lo que hacían era fortalecerse en medio de las tribulaciones y las pruebas. El Dios de monte es el Dios de cuando yo estoy bien con Dios. Es el lugar donde uno se siente a gusto leyendo la palabra, porque es donde recibe instrucción, como lo recibió Moisés, los 10 mandamientos. Dice en el Salmo 36, 7. En mi prosperidad dije, Salmo 36 al 7. En mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. En mi prosperidad, cuando yo estaba bien, cuando todo me sonreía, cuando el viento era favorable, cuando todo iba de cara, dije, no seré jamás conmovido. Yo voy a ser creyente. Mi fe está segura, está firme, está anclada. Nunca voy a dejar de creer en Cristo. En mi prosperidad. Dije eso. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, con favor me afirmaste como monte fuerte. Estaba tan seguro, tan confiado. Pero dice, escondiste tu rostro. Y entonces fui turbado. Solo un momento en que Dios escondió su rostro, la confianza cambió. Solo un momento en que las situaciones cambien y se vuelvan desfavorables, la gente empezamos a desconfiar del Dios del monte. Y entonces nos volvemos al Dios del valle. Ya no es el Dios de los montes, ya no es el Dios de las buenas situaciones, ya no es el Dios que nos prospera, ahora es el Dios del valle, ya es el Dios de lágrimas. ¿Por qué, Dios, has permitido que me pase esto? ¿Por qué, Dios, si tú eres cierto y eres real y eres tan todopoderoso, por qué me estás permitiendo que yo esté pasando por esta enfermedad? ¿Por qué esté pasando por esta situación? Que esté teniendo estos conflictos en mi familia, que esté viviendo todo lo que me está pasando. Dios no es un Dios que está sujeto al monte o al valle. Los sirios lo creían, que era un Dios de situaciones diferentes, de momentos diferentes. Un Dios que daba las victorias cuando estaba en el valle porque era el Dios de valle. Pero si estabas en el monte, eres el Dios que te daba la victoria, el Dios del monte. El Dios de la casa, el Dios del trabajo, el Dios de la sanidad, el Dios de la bendición, el Dios del diezmo. Cuando tú das el diezmo, entonces Dios te bendice y te prospera, pero no importa si andas en adulterio, Dios te va a bendecir igualmente.
Es un Dios de la oportunidad. Cuando Dios me sonríe y me da lo que pido, entonces Dios es bueno. ¿Sabe? Hay una creencia, una religión, que para que su Dios le responda tienen que pasar por un montón de rodillos y los van girando. Entonces esperan que tener la suerte de que el rodillo caiga en el momento adecuado, porque son unos rodillos llenos de oraciones y entonces van dándole y a lo mejor una de ellas la contesta. Y algunos piensan que Dios es como estar en la Bonoloto. Qué suerte has tenido que Dios te ha respondido. En el Dios no hay suerte, en Dios hay propósito. No responde Dios a aquellos que tienen suerte, Dios responde a aquellos que claman. Clama a mí y yo te responderé. Dios responde a aquellos que estando en las dificultades le buscan con todo su corazón y que no se limitan a un Dios de monte o a un Dios de valle, que rompen sus límites y saben que el Dios Todopoderoso, pero es más que solo conocer al Dios Todopoderoso, conocen al yo soy el que soy. Y no quieren que Dios sea de otra manera que como es Él. No quieren cambiarlo. Porque a veces nos gustaría cambiar a Dios para que se adecuase a como nosotros somos. Son los que le aceptan como Él es. Por eso no tenemos un Dios de montes, no tenemos un Dios de valles. No tenemos un Dios que se mueve en unas situaciones y en otras no. Lo que hemos de hacer es buscar a Dios. Porque Dios no cambia. En Malaquías 3:6 al 8 dice, porque yo Jehová no cambio. Diga conmigo, no cambia. Dios no cambia. No ha cambiado desde hace 2000 años y no va a cambiar en la eternidad. Dios es eterno y no cambia. Cambian nuestras circunstancias, cambian nuestras condiciones, cambian muchas veces nuestra forma de entenderle, pero Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios no cambia. Si tú te vuelves a Dios, Él se vuelve a ti. Si te has apartado de Él, vuélvete. Si has creído de Él como un Dios de monte, de valles, que cuando Dios estaba prosperándote, entonces todo te iba bien y entonces estabas fuerte y firme en el Señor, pero ahora que han venido las adversidades, que estás sin trabajo, que estás pasándolo mal, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Por eso hay que mantener la confianza. Hay que mantener la confianza en que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8 dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Es el mismo. El mismo que derrotó a Faraón. El mismo que hizo los milagros y las señales que vemos en la palabra en el Nuevo Testamento. Que sanaba a los leprosos. Que sanaba aún, dice que habían personas que que eran mancas, que le tenían parte de su cuerpo seccionadas y lo sanaba. Que extendió la mano a un hombre que sanaba a los ciegos, que resucitaba a los muertos. Pero cuando nosotros ponemos un límite, es como cuando ponemos la piedra en la tumba. Por mucho que se ponga una piedra en la tumba, y por mucho que esté sellada y por mucho que hicieron, Jesucristo al tercer día resucitó. La prueba de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es que Él está vivo. Y que no es como nosotros solo pensamos que es. Él es el mismo, de la misma manera. Por eso quisiera terminar con unas palabras que la semana pasada compartimos, que están en Job 42:1-3. Dice,
Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Conozco que todo lo puedes. Conozco que Dios es todopoderoso. Conozco que para Dios no hay nada imposible. Conozco que Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Conozco que Él está vivo. Conozco que un día juzgará a los muertos y a los vivos. Conozco que Él viene pronto. Conozco que Él todo lo puede. Y yo no quiero hacer a Dios de otra manera. Quiero aceptarlo como es. Y quiero romper los límites en mi corazón por si hay falta de entendimiento. Por eso ahí donde está le animo a que se vuelva a Dios. La palabra dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvase en esta mañana. Vuélvase a Dios y saque de su corazón toda limitación que limita a un Dios de montes o de valles, o que limita a Dios de ocasiones y oportunidades, o que Dios solo cuando está en necesidad. Hay gente que solo acude a Dios cuando está mal. Viene a la iglesia y entonces piensa que Dios le va a remediar en un instante todos sus problemas. Conocer a Dios significa aceptarlo como es Él, igual que Él nos acepta a nosotros como somos. Dios no cambia, pero nosotros sí. Por eso, si cambiamos, que sea en la dirección correcta, que es en pos de Dios, en pos de conocerle más. Ahí donde está, ore conmigo en esta mañana. Padre, me doy cuenta en esta mañana de que en mi corazón te he limitado y he hecho un Dios a mi manera. Un Dios que me sirve y que utilizo cuando me conviene. Por eso me doy cuenta y me arrepiento en esta mañana de que tú eres Dios a pesar de todo mi desconocimiento. Que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso te pido perdón si he intentado hacerte de otra manera. Ayúdame a creer como tú eres. Tú eres el que dices que eres. Y así, como muestra tu palabra, quiero creer en ti. Si hay alguna dificultad, si hay algo que en mi vida, por causa del pecado, me impide conocerte y me limita, te pido que me perdones. Me arrepiento en esta hora y quiero volverme, confiar plenamente en ti. Aceptándote como eres. Aceptándote con todo tu poder, sabiduría, entendimiento. Tú eres el Dios de lo imposible y no hay nada difícil para ti. Y no hay nada en mi vida que pueda ser imposible hacer. Tú me puedes dar vida a un muerto. Tú puedes hacer cualquier cosa. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por haber enviado a tu Hijo en mi lugar como el sacrificio necesario para que yo tenga una nueva vida. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y siga buscando a Dios y buscando al Dios que no tiene límites. Dios le bendiga. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí, oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad.
muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Y puedo escuchar tu dulce voz. Y nada pagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria